En el anime, algunos personajes destacan por su poder, otros por su inteligencia o carisma, pero hay unos pocos que dejan una marca imborrable, convirtiéndose en símbolos de determinación. Kamina es uno de ellos. Desde el primer instante en Tengen Toppa Gurren Lagann, demuestra que su espíritu no conoce límites. No es solo un guerrero, sino un visionario, un líder nato y sobre todo, alguien que nunca se deja vencer por el miedo. Hoy exploraremos su historia, sus principios y el impacto que dejó en quienes lo rodeaban. Porque Kamina no es solo un personaje, es un ideal, un ser que representa la lucha contra el destino y la creencia en un futuro mejor. A través de su ejemplo, podemos entender que el verdadero poder reside en la voluntad de cambiar el mundo, no en la fuerza física. Kamina no es un hombre común. Desde niño, su deseo de libertad lo llevó a desafiar las reglas impuestas por su aldea subterránea. Para él, vivir sin aspiraciones era peor que la muerte. Cuando los demás aceptaban su destino sin cuestionarlo, Kamina se negaba a conformarse. Su determinación de ver el cielo y conquistar un futuro diferente lo convirtió en la chispa de la revolución. No solo quería escapar, sino demostrarle a todos que el miedo no debería dictar sus vidas. A lo largo de la serie, Kamina se enfrenta a muchas dificultades, pero siempre lo hace con la certeza de que tiene un propósito mayor. Cada acción suya inspira a quienes lo rodean a tomar el control de su destino, a luchar por lo que creen que es posible, incluso cuando todo parece estar en su contra. Un código de honor inquebrantable. El honor de Kamina no se basa en la fuerza bruta, sino en su convicción. Cree en la lealtad absoluta, el coraje inquebrantable y la lucha sin arrepentimientos. Nunca deja atrás a sus compañeros ni duda en ponerse al frente de la batalla, incluso cuando el enemigo lo supera. Su filosofía se resume en una frase legendaria: no pongas tu confianza en ti mismo, ten fe en mí, que tengo fe en ti. Kamina no se centra en su propio poder, sino en lo que su equipo puede lograr cuando se apoyan mutuamente. Cree firmemente que, incluso en la adversidad, la unidad y la fe son las claves para superar cualquier reto. Su manera de enfrentar la vida refleja un principio simple, pero poderoso. La verdadera fuerza proviene de aquellos que creen en ti y en tu potencial, incluso cuando tú mismo tienes dudas. Es este espíritu el que lo convierte en un líder auténtico y respetado. El lazo inquebrantable con Simon. Kamina y Simon son opuestos en muchos aspectos. Mientras Kamina es impulsivo y desafiante, Simon es reservado e inseguro. Sin embargo, Kamina nunca lo ve como alguien débil, sino como alguien con un potencial inmenso. Desde el inicio, Kamina se convierte en la guía que Simon necesita para superar sus miedos. No solo lo motiva, sino que le enseña a confiar en sus habilidades. La relación que desarrollan refleja lo que significa ser un líder verdadero. No solo dar órdenes, sino inspirar a los demás a encontrar su propia fuerza interior. A través de sus enseñanzas, Kamina demuestra que el liderazgo no siempre es sobre comandar, sino sobre elevar a los demás. No le importa ser el centro de atención. Lo que realmente le importa es empoderar a aquellos que lo siguen. Y con Simon lo logra de manera ejemplar. La primera gran batalla, cuando la brigada Dai Gurren enfrenta su primer gran enfrentamiento contra los hombres bestia, Kamina demuestra lo que significa ser un verdadero líder. En lugar de temer el abrumador poder del enemigo, toma el control del Gurren y lanza un ataque audaz. No porque sea imprudente, sino porque entiende que la victoria solo llega para aquellos que creen en ella con absoluta certeza. Su actitud desafiante enciende el espíritu de su equipo y convierte lo que parecía una derrota segura en un triunfo inolvidable. En ese momento, Kamina revela su verdadero poder. No es su habilidad para pelear, sino su capacidad para transformar la duda en confianza. Su presencia en el campo de batalla no solo inspira a sus amigos,
sino que también derrumba las barreras mentales que los limitan. En su mundo no hay lugar para la rendición, un sacrificio que cambió todo. El destino de Camina se sella en una de las batallas más intensas de la serie. A pesar de estar gravemente herido, continúa peleando con la misma energía de siempre, sin permitir que nadie vea su debilidad. En su último momento, su única preocupación no es su vida, sino el futuro de la brigada y de Simon. Con una sonrisa, pronuncia sus últimas palabras: sigue adelante. Con este mensaje, deja en manos de su hermano de armas el sueño de alcanzar lo imposible. Su sacrificio no es solo físico, sino emocional. Al dejar que Simon tome el mando, Camina asegura que el espíritu de lucha y el sueño de un futuro mejor no morirán con él. Este acto de amor y entrega muestra que, a veces, el mayor acto de valentía no es enfrentar a tus enemigos, sino dejar ir y confiar en el futuro que otros construirán. Un legado que no se apaga. Aunque Camina cae en batalla, su espíritu sigue vivo en aquellos que lo conocieron. Su muerte no es el fin de su historia, sino el inicio de una transformación en Simon y en la brigada Dai Gurren. Cada decisión que toma Simon después de su partida está influenciada por las enseñanzas de Camina. Lo que en un principio parecía solo un acto de rebeldía, ahora se convierte en un verdadero movimiento de cambio que sacude todo el mundo de Gurren Lagann. El legado de Camina no solo radica en sus palabras o sus acciones, sino en la huella profunda que deja en los corazones de aquellos que lo siguen. Él demostró que los verdaderos héroes no necesitan ser perfectos. Lo único que importa es su capacidad para inspirar y cambiar la vida de los demás. Camina, el símbolo del valor absoluto. Camina trasciende su propia historia. No es solo un líder o un guerrero, es la representación de la voluntad inquebrantable. Su vida es la prueba de que los límites solo existen en la mente y que con suficiente determinación, cualquier obstáculo puede ser superado. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo controle nuestras decisiones. Camina nos enseña que la verdadera victoria está en no rendirse, en desafiar lo imposible y en confiar en quienes nos rodean. En su memoria seguimos luchando, porque su legado no es solo una historia del pasado, es un recordatorio constante de que nunca debemos dejar de soñar y de luchar por lo que creemos. Camina es, sin duda, el símbolo del valor absoluto. Reflexión final. El legado de Camina. Sigue vivo. Camina nos mostró que la verdadera grandeza no radica en la fuerza física, sino en la voluntad inquebrantable. Que la vida no se trata de aceptar lo establecido, sino de desafiar lo imposible y abrirse camino con determinación. Su esencia no desapareció con él. Permanece en Simon, en la brigada Dai Gurren y en todos aquellos que alguna vez soñaron con alcanzar algo más allá de lo que parecía posible. Así que cuando enfrentes un obstáculo, recuerda sus palabras. No pongas tu confianza en ti mismo. Ten fe en mí, que tengo fe en ti. Porque al final, lo más importante es confiar, luchar y avanzar sin dudar.